Lección 1. Lugares turísticos favoritos. Lo tendré en cuenta. ¿Cuáles fueron tus lugares turísticos favoritos? Disfruté mucho visitando los monumentos históricos. Fueron fascinantes. Suena increíble. Los sitios históricos suelen contar historias muy ricas. Sí, y me encantó explorar la cultura local a través de esos lugares. Aprecio cómo el turismo puede ampliar nuestras perspectivas. Por supuesto, cada lugar tiene su encanto y su historia únicos. Creemos una lista de lugares imprescindibles para visitar en nuestro próximo viaje. Genial idea. Me emociona descubrir nuevos lugares juntos. No puedo esperar a crear más recuerdos inolvidables en nuestras aventuras. Lección 2. Tamaños de caja. Vienen en varios tamaños. Nuestra caja más grande también puede albergar una computadora portátil. Impresionante. Es muy útil para transportar dispositivos electrónicos de forma segura. Por supuesto, tener diferentes tamaños permite versatilidad al empacar. Sí, hace que sea más fácil organizar artículos para viajes o almacenamiento. Me encanta lo prácticas que pueden ser estas cajas tanto para uso personal como comercial. Claro, son esenciales para mantener todo seguro y ordenado. Exploremos más opciones para ver qué más hay disponible. Buena idea. Seguro que encontramos cajas que se ajusten a todas nuestras necesidades. Estoy deseando encontrar las soluciones perfectas para nuestro almacenamiento. Lección 3. La alegría de la boda. Durante la boda, mientras el organista tocaba música alegre, algunas personas en la iglesia lloraron, pero no porque estuvieran tristes. ¡Qué conmovedor! Las bodas pueden evocar emociones muy fuertes. Por supuesto, es un momento hermoso lleno de alegría y amor. Sí, las lágrimas de felicidad son muy comunes durante tales celebraciones. Me encanta cómo las bodas unen a las personas para celebrar el amor. Yo también. Es un recordatorio de la importancia de las relaciones. Asegurémonos de atesorar esos momentos cuando asistimos a las bodas. Sí, capturar las emociones en fotografías es una excelente manera de recordar. No puedo esperar a celebrar el amor y la felicidad en la próxima boda. Lección 4. El desafío de Ford. Detrás de esta historia está la presión sobre Ford para producir un coche pequeño para competir con los vehículos importados. Qué interesante. La industria automotriz siempre ha enfrentado una fuerte competencia. Sí, el Pinto fue una respuesta importante a esas demandas del mercado. Es fascinante cómo las empresas se adaptan a las preferencias cambiantes de los consumidores. Por supuesto, la innovación es clave para mantener la relevancia en un mercado tan dinámico. Me pregunto cómo fue recibido el Pinto por el público en aquella época. Sería interesante explorar tanto sus éxitos como sus desafíos. Sí, comprender su impacto podría brindar lecciones valiosas para el mercado actual. Profundicemos en este tema, es una parte crucial de la historia del automóvil. Lección 5. Fiel al tamaño. Suena perfecto. ¿Y la talla? Son de la talla real. Sí, he oído que quedan perfectos, lo cual es genial para comprar online.
¡Qué alivio! Siempre es complicado comprar ropa sin probársela primero. Por supuesto, conseguir el ajuste perfecto puede marcar la diferencia en tu comodidad. Siempre aprecio las marcas que brindan información precisa sobre el tamaño. A mí también. Me ahorra mucho tiempo y las molestias de las devoluciones. Revisemos su tabla de tallas antes de tomar cualquier decisión. Excelente idea. Nos ayudará a elegir las mejores opciones. Estoy emocionado por ver qué estilos podemos encontrar en nuestras tallas. Lección 6. Restricciones de vuelo. Es importante recordar qué artículos están prohibidos en los vuelos. Sí, definitivamente no se permiten objetos afilados, armas de fuego ni explosivos. Considero fundamental estar actualizado sobre estas regulaciones antes de viajar. Por supuesto, ayuda a garantizar la seguridad de todos durante el vuelo. Valoro cómo los controles de seguridad exhaustivos ayudan a mantener los estándares de seguridad. Sí, y conocer las reglas puede hacer que el proceso de embarque sea más sencillo. Revisemos 2 veces nuestro equipaje antes de dirigirnos al aeropuerto. Buen plan. Nos ahorrará sorpresas de última hora. Estoy deseando que llegue nuestro viaje y me aseguraré de que sigamos todas las directrices. Lección 7. Seguimiento de gastos. Con todos los gastos actuales, entiendo la importancia de hacer un presupuesto. Exactamente. Llevaste un registro de tus gastos durante el viaje. Sí, intenté anotar cada gasto para ver a dónde iba nuestro dinero. ¡Qué enfoque tan inteligente! Nos ayuda a identificar áreas donde podemos ahorrar. Claro, me di cuenta de que gastamos bastante en salir a cenar. Igual, cocinar en casa podría ahorrarnos mucho a largo plazo. La próxima vez me aseguraré de controlar más de cerca nuestro presupuesto. Gran idea. Planificar con antelación puede hacer que nuestros viajes sean más placenteros. Espero poder viajar de forma más inteligente en el futuro. Lección 8. Luchas laborales. La presión ejercida por los sindicalistas durante más de un siglo de lucha ha moldeado los derechos laborales actuales. Sí, es fascinante ver lo lejos que hemos llegado en términos de derechos de los trabajadores. El alcance de esta legislación refleja la lucha continua por un trato justo. Por supuesto, demuestra el poder de la negociación colectiva y la solidaridad. Creo que comprender esta historia es esencial para apreciar nuestros derechos actuales. Estoy de acuerdo. Es importante reconocer a quienes lucharon por estas libertades. Exploremos más sobre cómo estos movimientos han influido en las leyes laborales modernas. Suena genial. Podemos aprender mucho del pasado. Estoy entusiasmado por profundizar en este importante tema. Lección 9. Seguridad en el uso del equipo de planchado. Solo un recordatorio para tener cuidado al operar el equipo de planchado. Sí, la seguridad es clave cuando se utiliza cualquier cosa que genere calor. Siempre me aseguro de verificar primero el cable y la configuración de temperatura. Es una práctica inteligente. Ayuda a prevenir accidentes. Creo que también es importante llevar ropa adecuada a la hora de planchar.
Por supuesto, la ropa suelta puede ser peligrosa cerca de superficies calientes. Recordemos siempre mantener el área despejada mientras planchamos. Buen punto. Es fundamental evitar distracciones durante el proceso. Juntos podemos crear una rutina de planchado segura y eficiente. Lección 10. Investigación de las costumbres locales. La seguridad es importante para ambos, especialmente cuando viajamos. Totalmente de acuerdo. Deberíamos investigar las costumbres locales antes de ir. Comprender las normas culturales puede ayudarnos a evitar malentendidos. Sí, es respetuoso saber comportarse en diferentes entornos. Creo que también mejora nuestra experiencia de viaje al conectarnos con los lugareños. Por supuesto, adoptar las tradiciones locales puede ser muy enriquecedor. Hagamos una lista de cosas que aprender sobre los lugares que visitaremos. Genial idea. Hará que nuestra aventura sea más significativa. Estoy emocionado de explorar nuevas culturas juntos. Lección 11. Mantenerse al tanto de las tendencias. Sí, los he estado vigilando. ¿Qué te llamó la atención? Me di cuenta de los nuevos productos que lanzaron recientemente. Parecen prometedores. ¡Qué interesante! Siempre es emocionante ver la innovación en acción. Por supuesto, me encanta cómo las empresas se adaptan a las cambiantes demandas del mercado. Sí, demuestra su compromiso de seguir siendo relevantes y competitivos. Analicemos cómo estas tendencias podrían afectar nuestros planes futuros. Excelente idea. Mantenernos informados nos ayudará a tomar mejores decisiones. Estoy deseando profundizar en este tema juntos. Sí, será esclarecedor. Lección 12. Descubriendo tesoros. Mi abuela cogió un cuchillo y abrió el pestillo. El baúl estaba lleno de todo tipo de tesoros. Qué intrigante. Descubrir objetos ocultos puede ser muy emocionante. Por supuesto, es como abrir una cápsula del tiempo llena de recuerdos. Solo puedo imaginar las historias detrás de esos tesoros. Sí, es probable que cada artículo tenga un significado o historia especial asociada a él. Me encanta cómo estos descubrimientos pueden conectarnos con nuestro pasado. Exploremos qué tipos de tesoros podríamos encontrar en nuestras propias familias. Suena genial. Podría dar lugar a historias fascinantes. Estoy emocionado por ver lo que podemos descubrir juntos. Lección 13. Amor duradero. Ayudan a otras personas y se ayudan entre sí, están casados desde hace más de 50 años. Es increíble. Una relación tan duradera es realmente inspiradora. Sí, y muestra cómo el amor puede florecer a través del apoyo mutuo. Por supuesto, es hermoso ver el compromiso que tienen el uno con el otro. Admiro cómo enfrentan juntos los desafíos de la vida. Sí, su trabajo en equipo es un gran ejemplo para los demás. Espero tener ese tipo de amor duradero en mi vida. Yo también. Es un testimonio del poder del compañerismo. Celebremos su amor y aprendamos de sus experiencias. Lección 14.
La insatisfacción de las colonias americanas. Las colonias de América del Norte comenzaron a sentirse insatisfechas con su gobierno. Sí, estaban frustrados porque no estaban representados en el Parlamento inglés. Exactamente. Esta falta de representación alimentó su deseo de independencia. Es interesante cómo esos sentimientos condujeron a acontecimientos históricos importantes. Sí, desencadenó movimientos que en última instancia cambiaron el curso de la historia. Creo que comprender este contexto es crucial para comprender la gobernanza moderna. Por supuesto, exploremos más sobre los acontecimientos que sucedieron en esa época. Gran idea. Es fascinante ver cómo la historia moldea nuestro presente. Estoy deseando aprender juntos. Lección 15. Compra de artículos de tocador. Hola, ¿vas a comprar artículos de tocador hoy? Sí, necesito reabastecerme de artículos básicos para el baño. Me he quedado sin algunas cosas. Suena bien. Tener todo lo necesario facilita la vida. Por supuesto, no soporto quedarme sin cosas importantes como la pasta de dientes o el champú. A mí me pasa lo mismo. Siempre es mejor estar preparado, sobre todo para viajes inesperados. Sí, y me gusta probar nuevos productos mientras lo hago. Qué buen enfoque. Explorar nuevas marcas puede ser divertido. Claro, vamos a la tienda, seguro que encontramos buenas ofertas. ¿Qué ganas tengo? Comprar artículos de aseo puede ser sorprendentemente divertido. Lección 16. Alojamientos vacacionales. Cuando mis padres se van de vacaciones, normalmente se alojan en un motel o un hotel, lo cual resulta conveniente para sus viajes. Es una opción común. Alojarse en moteles u hoteles les brinda comodidad y accesibilidad durante sus viajes. Exactamente. Les permite concentrarse en disfrutar de sus vacaciones sin la molestia de cocinar ni limpiar después. Sí, y tener comodidades como servicio de habitación y piscinas puede mejorar su experiencia general y su relajación. Creo que es importante que se sientan cómodos y tengan un lugar donde relajarse después de un largo día de exploración. Por supuesto, encontrar el alojamiento adecuado puede marcar la diferencia para crear unas vacaciones inolvidables. Creo que deberíamos considerar arreglos similares para nuestro próximo viaje, nos permitiría maximizar nuestro disfrute. Suena genial. Investiguemos algunas opciones que se ajusten a nuestro presupuesto y preferencias. Sí, y también estemos atentos a lugares que ofrezcan experiencias únicas, hará que nuestro viaje sea aún más emocionante. Lección 17. Opciones de comunicación. He estado usando mi teléfono para comunicarme con ellos mientras estoy fuera, es una decisión inteligente en esta era digital. Sí, mantenerse conectado es muy fácil de ahora. Gracias a la tecnología móvil, ayuda a mantener las relaciones a pesar de la distancia. Exactamente. Me ha resultado increíblemente útil para coordinar planes y asegurarme de que todos estén en sintonía. Por supuesto, es increíble lo rápido que podemos intercambiar mensajes, fotos e incluso videollamadas para sentirnos más cerca. Creo que ayuda a aliviar parte de la soledad que puede surgir al estar lejos de casa.
Sí, y permite conversaciones espontáneas que pueden alegrarte el día, sin importar dónde estés. Estoy totalmente de acuerdo. Te ayudó a sentirte más conectado cuando viajaste recientemente. Claro, me encantó poder compartir mis experiencias en tiempo real, y mis amigos se sintieron parte del viaje. Genial. Asegurémonos de usar nuestros teléfonos con prudencia para mantenernos conectados, incluso durante nuestras propias aventuras. Lección 18. Conciencia política. Cuando se trata de candidatos y sus políticas, es una buena idea mantenerse informado, especialmente durante la temporada electoral. He estado investigando mucho sobre varios candidatos. Comprender sus plataformas es esencial para tomar decisiones informadas. Exactamente. Es importante conocer no solo sus promesas, sino también cómo esas políticas podrían impactar a nuestra comunidad y nuestro futuro. Sí, y participar en debates sobre sus políticas puede ayudarnos a entender mejor las implicaciones de nuestras decisiones. Creo que ser un votante informado nos permite defender los temas que más nos importan. Por supuesto, es nuestra responsabilidad participar en el proceso democrático y exigir responsabilidades a nuestros líderes. Me alegra que estemos teniendo esta conversación. Es vital alentar a otros a participar y ser proactivos en sus deberes cívicos. Sí, sigamos compartiendo información y recursos que ayuden a nuestros amigos y familiares a mantenerse informados. Juntos, podemos fomentar una comunidad que valore la educación y la concienciación cuando se trata de compromiso político. Lección 19. Diversidad cultural. Es fascinante pensar en cómo algunos franco-canadienses y acadianos han dado forma a la cultura de esta isla a lo largo de los años. De hecho, sus tradiciones e historias únicas añaden mucha riqueza a la comunidad local, algo que deberíamos celebrar. Por supuesto, es interesante cómo han logrado mantener su identidad distintiva a la vez que se integran en el tejido cultural más amplio. Sí, y la forma en que mezclan su idioma y sus costumbres con la vida cotidiana crea una atmósfera vibrante que no se parece a ningún otro lugar. A menudo me pregunto cuánto ha cambiado la dinámica social de la isla debido a esta interacción cultural a lo largo de los años. Debe ser un gran viaje para ellos, equilibrar su herencia y al mismo tiempo adaptarse a los cambios que trae consigo la sociedad moderna. Exactamente. Y es crucial que todos valoremos y respetemos estas diferencias, ya que contribuyen a una comunidad más inclusiva. Estoy completamente de acuerdo. Comprender y aceptar la diversidad puede fomentar un sentido de pertenencia para todos los involucrados. Es un hermoso recordatorio de que el intercambio cultural nos enriquece a todos y debemos estar orgullosos de nuestra historia compartida. Lección 20. Evolución del lenguaje. ¿Alguna vez has pensado en cómo evolucionó el idioma inglés, especialmente cuando comenzó a incorporar términos de ciencia y tecnología? Es bastante interesante ver cómo nuevas palabras y frases ingresaron al idioma hace unos cientos de años, lo que refleja las prioridades cambiantes de la sociedad. Por supuesto, y es fascinante cómo estos términos a menudo capturan la esencia de nuevos descubrimientos e innovaciones que estaban dando forma al mundo. Sí, y la forma en que el lenguaje se adapta para incluir estos conceptos muestra cuán dinámica y receptiva puede ser la comunicación. Es casi como un organismo vivo en continuo crecimiento y cambio con cada nueva generación y avance tecnológico. Sin duda, y es asombroso pensar en cómo estos cambios no solo influyen en el vocabulario,
sino también en nuestra forma de pensar y expresarnos. Exactamente. Esta evolución del lenguaje realmente resalta la interconexión entre la cultura, la ciencia y la comunicación a lo largo del tiempo. Me encanta esa perspectiva. Nos recuerda que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también un reflejo de nuestro viaje colectivo. Es un tema fascinante y creo que es importante que los estudiantes aprecien la historia detrás de las palabras que usan todos los días. Lección 21. Comodidad. Durante el cuidado. Es tranquilizador saber que cuando me hagan el procedimiento, mi madre estará allí para apoyarme durante toda la experiencia. Es maravilloso escuchar eso. Tener a alguien conocido a tu lado realmente puede marcar una diferencia significativa en cómo te sientes en esos momentos. Claro, he oído que las enfermeras son muy atentas y que harán todo lo posible por crear un ambiente reconfortante mientras estoy allí. Sí, y saber que te ofrecerán una bebida y te ayudarán a sentirte cómodo puede ayudar a aliviar cualquier ansiedad que puedas tener. Estoy realmente agradecida por la atención que brindan. Es muy importante contar con profesionales compasivos en tiempos de incertidumbre. Realmente lo es, y creo que es fantástico tener un sistema de apoyo que pueda hacer que todo el proceso parezca menos abrumador. Exactamente. El solo hecho de saber que no estaré sola me ayuda a afrontar esto con una mentalidad más positiva. Ese es el espíritu. Concentrarse en la atención y el apoyo que recibe puede realmente cambiar su perspectiva durante estas experiencias. Y es un recordatorio de lo vital que es tener una red de apoyo sólida, especialmente cuando enfrentamos desafíos en la vida. Lección 22. El legado marítimo. ¿Sabías que desde hace casi 200 años los pescadores trabajan en Pejis Cove, contribuyendo a su rico legado marítimo? Es increíble. La historia de este lugar está tan entrelazada con el océano y la vida de quienes dependen de él para su sustento. Sí, y es fascinante pensar en cómo sus tradiciones y prácticas se han transmitido de generación en generación. Por supuesto, las historias de estos pescadores son como ecos del pasado, que nos recuerdan una época más sencilla, conectada con la naturaleza. Y el impresionante paisaje alrededor de Pejis Cove aumenta el atractivo, convirtiéndolo en una visita obligada para quienes aprecian la belleza costera. Sin duda, es un lugar donde el paisaje accidentado se fusiona con las turbulentas aguas del Atlántico, creando una atmósfera única. Además, la forma en que la comunidad ha evolucionado manteniendo sus raíces pesqueras es un testimonio de resiliencia y adaptabilidad. Estoy completamente de acuerdo. Es inspirador ver cómo la gente de aquí honra su herencia mientras acepta los desafíos modernos. Esa mezcla de lo antiguo y lo nuevo realmente enriquece el tapiz cultural de la zona, atrayendo tanto a visitantes como a lugareños. Lección 23. Delicias italianas. Ya sabes, tengo debilidad por la cocina italiana, hay algo en sus sabores que realmente cautiva mis papilas gustativas. Lo entiendo perfectamente. La pasta y la pizza también son, sin duda, mis debilidades. Cada plato parece contar una historia de tradición y pasión. Exactamente. Ya sea una cremosa Alfredo o una clásica pizza margarita, cada bocado tiene un encanto irresistible. Y no nos olvidemos de los ingredientes frescos, como la albahaca y los tomates, que realmente elevan los platos a algo extraordinario. Sí, el énfasis en los ingredientes de calidad es lo que hace que la comida italiana sea tan especial y reconfortante, casi como un cálido abrazo desde el interior. Estoy totalmente de acuerdo. Además,
La variedad es infinita, puedes explorar diferentes regiones y sus interpretaciones únicas de las recetas tradicionales. Por supuesto, es fascinante cómo cada región de Italia le da su toque personal, brindándonos innumerables opciones para disfrutar. Y la experiencia de compartir una comida, especialmente en un entorno italiano, crea un sentido de comunidad que es difícil de replicar en cualquier otro lugar. Es cierto, comer juntos, entre risas y buena conversación, hace que la comida sepa aún mejor. Lección 24. Atención a los detalles. Entonces, noté que hay un pequeño problema con el piso, parece estar desnivelado en algunos puntos. En serio, definitivamente es algo que deberíamos abordar. Lo anotaré enseguida para asegurarnos de que se solucione. Sí, creo que es importante mantener todo en buenas condiciones, especialmente si queremos crear un ambiente seguro y confortable. Claro, me aseguraré de contactar al equipo de mantenimiento y avisarles que necesitamos una nueva solución de suelo para esa zona. Suena genial. Agradezco tu diligencia al cuidar estos detalles. Realmente marca la diferencia en cómo disfrutamos del espacio. Gracias. Creo que prestar atención a estos aspectos contribuye a una experiencia agradable para todos los involucrados. Exactamente. Un entorno bien cuidado refleja nuestros valores y compromiso con la calidad, y deja una impresión duradera en los visitantes. No podría estar más de acuerdo. Se trata de crear una atmósfera acogedora que anime a la gente a sentirse a gusto. Y estoy seguro de que una vez que se aborde el tema del piso, mejorará significativamente el atractivo general del espacio. Lección 25. Explorando nuevos pasatiempos. He estado pensando que no tengo ningún pasatiempo en este momento y siento que necesito algo que despierte mi creatividad. Eso es completamente comprensible. Encontrar un pasatiempo puede ser una excelente manera de expresarse y relajarse del estrés diario. Exactamente. ¿Qué me sugieres probar? Estoy abierto a ideas, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tal probar a pintar? Puede ser increíblemente terapéutico y no necesitas ser un profesional para disfrutar del proceso. Suena interesante. Siempre he admirado el arte, pero nunca me había atrevido a crear el mío. Se trata de divertirse. Puedes experimentar con colores y técnicas sin ninguna presión para ser perfecto. Tiene sentido. Creo que disfrutaría de la libertad de expresarme a través de los colores en un lienzo. Además, también podrías considerar tocar un instrumento. La música es otra maravillosa salida para la creatividad y la emoción. ¡Qué idea tan genial! Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. Podría ser una forma fantástica de combinar la creatividad con la vida social. Lección 26. Participación en el fútbol juvenil. Algún día espero ver un momento en que el número de niñas que juegan al fútbol sea igual al número de niños en muchas partes del mundo. Sería un logro fantástico. El fútbol es un deporte universalmente amado y merece ser inclusivo para todos. Totalmente de acuerdo. Es fundamental animar a las jóvenes a practicar deportes, ya que fomenta el trabajo en equipo y aumenta la confianza. Sí, y brindar igualdad de oportunidades puede ayudar a desmontar los estereotipos y empoderar a la próxima generación de atletas femeninas. Exactamente. Creo que cuando las niñas ven modelos a seguir en el deporte, se inspiran a perseguir sus pasiones sin límites.
Por supuesto, muchas organizaciones se están centrando ahora en promover la participación de las niñas, lo cual es un paso importante en la dirección correcta. Estoy entusiasmado por ver cómo evoluciona este movimiento y cómo puede conducir a una representación más equilibrada en los deportes. Yo también. Ya es hora de celebrar el talento y la dedicación de las jóvenes atletas tanto como la de sus compañeros. Sigamos apoyando iniciativas que animen a las niñas a participar en el deporte. Juntos podemos ayudar a marcar la diferencia. Lección 27. Reflexiones sobre el progreso. Al reflexionar sobre la última década, me doy cuenta de que mis compatriotas y yo nos encontramos ahora 10 años después de la mitad de un siglo que ha sido testigo de cambios significativos. Es notable considerar cuánto ha evolucionado durante este tiempo, especialmente en términos de tecnología y normas sociales. Por supuesto, los avances que hemos visto han transformado nuestra vida diaria, por lo que es fundamental adaptarnos y crecer junto con ellos. Sí, y también es interesante pensar en cómo estos cambios han influido en nuestros valores y perspectivas como sociedad. Estoy completamente de acuerdo, hemos tenido que afrontar diversos retos y oportunidades que han moldeado nuestra identidad colectiva. Es un camino de crecimiento, ¿verdad? Cada experiencia contribuye a nuestra comprensión de lo que significa formar parte de esta comunidad. Por supuesto, y a medida que avanzamos, es importante reflexionar sobre nuestro pasado y mirar el futuro con una mente abierta. No podría haberlo dicho mejor, nuestra historia sirve como base para construir un mañana más brillante e inclusivo. Exactamente. Es inspirador pensar en el potencial que nos espera y en cómo podemos contribuir a un cambio positivo en nuestra sociedad. Lección 28. Rutina de ejercicios. Haces ejercicio regularmente para mantenerte en forma. He descubierto que me ayuda mucho a mantener mis niveles de energía y mi bienestar general. Sí, salgo a correr todas las mañanas y se ha convertido en una parte esencial de mi rutina diaria que espero con ilusión. Suena fantástico. Salir a correr es una forma estupenda de empezar el día, sobre todo con el aire fresco y la tranquilidad del entorno. Por supuesto, no solo me mantiene en forma, sino que también me despeja la mente y me da un tono positivo para el resto del día. Estoy completamente de acuerdo, hay algo vigorizante en estar al aire libre y mover el cuerpo al ritmo de la naturaleza. Sí, y me encanta cómo el jogging me permite conectarme con mi entorno, ya sea un parque tranquilo o un barrio bullicioso. Suena como una forma maravillosa de incorporar tanto la actividad física como la atención plena a tu vida. Exactamente, y también me da la oportunidad de descubrir nuevas rutas y explorar diferentes zonas de la ciudad. ¡Qué buena perspectiva! Creo que debería considerar empezar mi propia rutina de jogging matutino para aprovechar esos beneficios. Lección 29. Soñando con Hawái. ¿Alguna vez has pensado en lo increíble que sería visitar Hawái? Los exuberantes paisajes y las impresionantes playas parecen un paraíso. Suena maravilloso. La idea de relajarse en una hermosa playa con palmeras meciéndose con la brisa es tan atractiva. Y no olvidemos la increíble cultura y la cálida hospitalidad de la gente de allí, es realmente una experiencia única. Por supuesto, he oído que es imprescindible asistir a un luau tradicional, donde se puede disfrutar de comida deliciosa y espectáculos cautivadores.
Sí, la música y el baile hula crean una atmósfera vibrante que se siente como un viaje inmersivo al corazón de la cultura hawaiana. Además, hay muchas actividades para disfrutar, desde hacer snorkel en aguas cristalinas hasta caminar por senderos impresionantes con vistas panorámicas. Exactamente. Me encantaría explorar los paisajes volcánicos y quizás incluso intentar surfear en esas famosas olas. Suena a aventura. También podríamos visitar los sitios históricos y aprender más sobre la rica historia de las islas. Sin duda, un viaje a Hawái no solo sería unas vacaciones, sino también una oportunidad de crecimiento personal y exploración. Lección 30. Discusiones sobre propiedad intelectual. Creo que es crucial que nos tomemos un tiempo para discutir los derechos de propiedad intelectual, especialmente en nuestro proyecto actual. Estoy completamente de acuerdo. Comprender estos derechos nos ayudará a proteger nuestras ideas e innovaciones en el futuro. Exactamente. También deberíamos profundizar en la importancia de los acuerdos de confidencialidad para proteger la información sensible dentro de nuestro equipo. Sí, la confidencialidad es clave cuando se colabora en proyectos creativos, ya que garantiza que todos se sientan seguros al compartir sus pensamientos. Creo que al abordar estos temas desde el principio, podemos establecer una base sólida basada en la confianza y el respeto por las contribuciones de cada uno. Por supuesto, no solo protegerá nuestro trabajo, sino que también fomentará un ambiente colaborativo donde todos se sientan valorados. Y tener unas directrices claras nos ayudará a evitar posibles disputas en el futuro, permitiéndonos centrarnos en lo que realmente importa, nuestra creatividad. Ese es un gran punto. Cuando todos entienden sus derechos y responsabilidades, mejora nuestra productividad y motivación. Me alegra que estemos de acuerdo en esto, demuestra que estamos comprometidos a crear un ambiente positivo y profesional.